Buenas tardes a todos. Gracias por ir sumándose a la charla. Antes que nada, me quiero presentar. Mi nombre es Leandro Tirante. Llevo más de 15 años trabajando con lo que es los datos y más de 8 liderando proyectos de data dentro de Practia y ayudando a las corporaciones a poder acomodar su información para lo que es la toma de decisiones. En el día de hoy vamos a estar charlando un poco de qué es Data Fabric y cómo poder implementar estas soluciones dentro de la organización. Te voy a estar compartiendo la presentación. Bien, acá estamos. Bueno, como dice el título de la charla, antes de hablar de lo que es IA, está bueno prepararnos un poco y entender si sabemos realmente dónde están los datos. Entendemos que hoy en día estamos ante una estructura y podemos llamarlo, si queremos, el elefante dentro de lo que es el salón o de la casa, que es la IA, que está embebida en nuestra área un montón, pero para que eso funcione, primero tenemos que tener los datos acomodados y preparados para que esa IA sea efectiva. Entonces, uno de los mecanismos y metodologías que surgieron recientemente es Data Fabric. La idea de la charla de hoy es poder comentarles cómo se usa Data Fabric y para qué sirve, ¿sí? Así que sin más preámbulos, arrancamos. Me gustaría comentar también un poco es cómo llegamos a la situación actual que muchas empresas hoy están teniendo. Quizás muchos de ustedes les pueda llegar a ser familiar y puedan tener contextos parecidos a estas situaciones que fuimos viendo a lo largo de este tiempo. Uno de lo que fuimos viendo a lo largo de los años son los usuarios más empoderados, ¿sí? Hoy en día ya los usuarios necesitan un lugar de acceso inmediato a la información. Anteriormente, esos usuarios primero necesitaban un apoyo del área de sistemas, que le den accesibilidad, que le dejen la información estructurada. Hoy ya el usuario no quiere depender del área de sistemas, está mucho más empoderado y quiere poder hacer sus propios tableros o poder gestionar su propia información de forma más individual. Si ya no se necesita tanto al negocio como en otras oportunidades. Y esto también trajo otras consecuencias, ¿no? Mientras más se empoderaron las áreas de negocio y más crece también una empresa, hace que aparezcan más herramientas que cada una de estas áreas están usando, de forma incluso aislada, porque a veces el área de ventas tiene un paquete y productos de cierta cantidad de herramientas que pueden no ser la misma que el área de marketing, por ejemplo. Entonces, mientras más herramientas tenemos, estamos viendo que como consecuencia tenemos menos conexión entre estas herramientas. ¿Y esto qué nos trae? Nos trae aparenta un dolor que viene, que es pierdo la trazabilidad de toda esta información que estoy generando, ¿no? Porque al tener muchas más herramientas en el mercado, se me pierde la posibilidad de poder gobernarlas y empezar a generar una única verdad del dato, ¿no? Que eso es lo que necesitamos al final del día, que es tener un lugar centralizado donde podamos captar la información y tomar una decisión, ¿sí? Entonces, al tener muchas herramientas que estén desperdigadas y aisladas en cada una de estas áreas, se nos pierde, ¿no? Un poco eso. Y un factor también importante, que es lo que estaba mencionando recién, que ocurre hoy en día, es que la IA llegó para quedarse, está en nuestra diaria, pero si no la nutrimos de una estructura bien consolidada, en donde la información esté homologada, la IA no va a poder hacer mucho, ¿sí? No va a poder acelerar el valor que nosotros esperamos, ¿no? Hoy esperamos que la IA nos dé ese valor de una forma más rápida, ¿no? Pero si no tengo el valor ordenado de alguna forma, nos expone también, ¿no? Nos expone a el caos que puede llegar a tener los datos. Entonces, este contexto actual fue surgiendo durante este tiempo. Entonces, ahí es donde nace de a poco lo que es una metodología Data Fabric. Entonces, ¿qué es un poco Data Fabric? Data Fabric es una metodología de diseño en integración y gestión de datos. Lo que intenta hacer
es generar una capa inteligente que conecte tanto a las personas, a los procesos y a los datos de toda la organización en un lugar centralizado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las fuentes desaparecen, todas las plataformas que estamos usando hoy en día y el contexto que estamos hablando recién, no desaparecen, siguen existiendo. O sea, van a seguir existiendo los aplicativos legacy, los ERP, los CRM, las bases de datos, van a seguir existiendo, pero ahora existe una capa común que administra y gestiona y cataloga toda esa información, ¿sí? Lo que nos permite una seguridad y una calidad óptima del dato, ¿no? Que es esto que estaba diciendo, para que nosotros podamos tomar una buena decisión. Primero tenemos que tener una sola verdad de ese dato o de ese indicador que nosotros estamos obteniendo, ¿sí? Ahora me permite que cualquier persona pueda tomar una decisión con datos más confiables, ¿sí? Eso es lo que nos permite, a grandes rasgos, una metodología Data Fabric, ¿sí? A lo largo de las charlas voy a estar comentando también cómo armamos una estructura, también voy a estar comentando un poco algunos ejemplos de clientes que tenemos que fueron a esa solución, en qué situación se encontraban y qué beneficios también les obtuvo haber ido a una solución Data Fabric, ¿sí? Pero antes de llegar un poquito a ese lado, me gustaría que viajemos juntos y repasemos un poco de dónde venimos para entender un poco Data Fabric, ¿no? ¿Y qué es? Y acá quiero hacer un poco foco en estructuras que quizás muchos ya conozcamos porque vienen ya desde tiempos siendo utilizadas. A mediados más o menos de los 90, mientras las empresas empezaron a crecer cada vez más y la digitalización empezó a aparecer, ahí empezamos a necesitar una estructura que empiece a guardar esa información y a empezar a poder generar reportería para poder empezar a entender qué es lo que tengo dentro de mi corporación, ¿no? ¿Qué es lo que fui digitalizando? Entonces ahí empezaron a aparecer las bases de datos, los warehouse, ¿sí? Los warehouse, el objetivo era tratar de traer toda la información que tenía en mi compañía en un único lugar para después tomar las decisiones, ¿no? A ver, esto tenía como foco positivo darnos la posibilidad de empezar a ver números, pero también en base a la época había ciertas limitaciones, ¿no? Y eso que eran todos los procesos de extracción y transformación solían ser largos, costosos. En esa época necesitaba mucho más fierro, ¿no? Lo que llamamos hardware. Mientras más reportería necesitaba o más procesos tenía que resolver, cada vez se hacía un poco más costoso, ¿no? A lo largo del tiempo y también con el avance de muchas tecnologías, empezaron a aparecer otras soluciones. Y aproximadamente en lo que es alrededor del 2012 empieza a aparecer lo que es el Data Lake. Y también surge un poco por toda esta nueva estructura que aparece de información no estructurada, que empezamos a ver las redes sociales, la información en streaming. Todo eso empezó a traernos nuevo tipo de información que no veníamos usando ahora, ¿no? Las compañías podían cruzar lo que pasaba en sus redes sociales, ¿sí? O la información, el impacto que tenía la compañía a nivel público con su información interna. Entonces eso nos trajo nuevas disyuntivas. Ahí nace la posibilidad de una nueva forma de guardar la información, que es el data lake, ¿sí? Ahí nos daba la posibilidad de guardar información estructurada, que era la que veníamos trabajando hasta ese momento, con información no estructurada. Obviamente que también surgieron nuevas problemáticas, ¿no? El gobierno de todo este tipo de información también era difícil de traquear la calidad, a veces al tener toda la información en un solo lugar y no gobernada, era difícil de entender, ¿sí? Mientras seguimos avanzando, ¿no? En lo que es la información que cada una de las corporaciones fue sumando, empezaron a aparecer nuevas cosas. También quizás puede ser un poco más familiar porque no fue tan lejos, pero hace un par de años solamente hablábamos de ciencia de datos, ¿sí? Como estructura. Entonces, mientras empezó a aparecer la ciencia de datos, también aparecían nuevas interrogantes y nuevas necesidades de poder explotar la información. Porque hasta ahora dijimos, bueno, aparece información estructurada, apareció información no estructurada, y ahora teníamos analítica avanzada, ¿no? Que ahí nos permitía hacer nuevas cosas, nos permitía poder explorar la información de otra forma, de predecir tendencias, de hacer análisis y sugerencia. El machine learning empezó a aparecer. Pero ¿qué pasa? Esas nuevas tecnologías todavía no solucionaron la problemática que es, mientras las corporaciones seguían creciendo más, seguíamos teniendo más herramientas y la información seguía estando más aislada, porque esta parte solucionaba quizás
una problemática en particular, pero seguía teniendo data lakes por algún lado, warehouse por otro, lejos por otros lados. Es la problemática de almacenamiento, si queremos de alguna forma, dejó de ser un problema, pero ahora teníamos un problema que es, bueno, ¿cómo gobierno todas estas nuevas tecnologías? Y ahí es por eso que nace la solución de Data Fabric, que es todo lo que venimos trabajando durante estos años, pero le agrega esa capa de inteligencia donde está todo centralizado en un mismo lugar y los diferentes usuarios, ya sean usuarios más experimentados, porque son más técnicos, como puede ser un ingeniero de datos o un analista de datos, conviven en el mismo lugar que un analista de negocio, donde su conocimiento no es tan técnico. Y a su vez, la infraestructura, ¿sí? Quien mantenga todo eso puede traquear y entender qué está pasando con los datos de una forma mucho más orgánica. Quizás lo que les voy a mostrar a continuación a muchos les sea familiar, que es, bueno, cómo venían trabajando sin Data Fabric estos roles, ¿no? Y acá voy a usar el puntero, es mayormente en las organizaciones podemos llegar a tener lo que es el usuario de negocio, ¿sí? Que suele depender de reportes solicitados ya por IT. Tenemos el ingeniero de datos que eh, va a empezar a hacer transformaciones y construye procesos, ¿sí? A medida que se le van necesitando. El analista de datos empieza a generar reportería que pueden hacer de un archivo plano como es un Excel. Y el científico de datos puede usar todo esto que vengo diciendo hasta ahora para hacer su propio proceso en Python para generar algún modelo de inteligencia. Entonces, tengo un aislamiento acá. Ninguno de estos usuarios habla entre sí, o alguno que otro puede hablar entre sí, pero no hablan todos entre sí el mismo idioma. Como podemos ver, tenemos muchas líneas, muchos aislamientos. Entonces, ¿qué consecuencias nos puede ocurrir o qué consecuencias solían ocurrir con esta metodología que se usaba? Es duplicidad de la información, porque puede ser que el científico de datos esté usando una información que ya la había hecho en la lista de datos y que ya la había hecho el ingeniero, ¿sí? Que el usuario de negocio no sepa cuál es el valor real de una solución. Son integraciones muy complejas porque al no tener una capa inteligente, es muy difícil que herramientas que son de terceros, como puede ser base de datos no sé, de una compañía en particular, como un proceso Python, como un tablero, no tengo una integración fácil de todo esto, ¿sí? Y, por ejemplo, un caso que suelo comentar que tiene una evolución muy parecida, que arranca de una problemática muy parecida a esta que estoy comentando, es el caso de Netflix. La mayoría, por no decir todos, hoy en día ya conocen lo que es Netflix y lo que genera en sí, pero si nos vamos hacia un par de años atrás y cómo comenzó esta empresa, era una empresa que tenía muy pocos países, era un contenido muy limitado lo que hacía y empezó a crecer exponencialmente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasó a esta empresa? Tenía datos aislados, ¿sí? Por ejemplo, el equipo de recomendaciones entre lo que es streaming y el marketing trabajaban cada uno con su dato, la información no estaba centralizada, ¿sí? Esto que genera también procesos duplicados, no entender bien qué riesgos implican las métricas que voy generando en cada una de estas áreas, los procesos de TL, ¿sí? Todo esto había una duplicidad, pero si hoy en día yo entro a la plataforma, vemos que todas esas cosas cambió, ¿sí? La empresa nos está dando sugerencias de películas en base a los géneros que nosotros vemos, nos da sugerencias en base a qué like le dio otra persona, nos da contenido en base al país en el cual me encuentro. Entonces, todo eso con la llegada de Big Data, con el gobierno del dato y Data Fabric, hacemos que la toma de decisiones y las sugerencias sean mucho más asertivas, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos trabajar, ¿no? Entonces, si esto es lo que venimos trabajando hoy en día, es la pregunta, ¿cuál sería una organización ordenada que trabajemos todos de una forma muy concreta? Y es aplicando, como dijimos, esta solución Data Fabric, que como dijimos, no busca mover todos los datos, ¿sí? A un solo lugar, sino es crear una capa semántica en donde esté todo en un solo lugar. Como dijimos anteriormente, cada usuario trabaja aislado. Ahora tenemos al usuario de negocio que puede acceder a una información más confiable, ¿sí? Que el ingeniero puede generar el proceso previo para que el analista de datos empiece a generar los reportes, ¿sí? A su vez, el analista de datos puede generar la capa semántica para que a partir del científico de datos
no arranque desde cero y esté aislado, no sé, por ejemplo, que era muy común que un científico de datos esté con una Jupyter Notebook en su máquina y esté aislado y se esté perdiendo algún proceso que pueda ser interesante para su diario. Entonces ahora cambió todos esos procesos aislados, cambió esa duplicidad por una capa, ¿sí? En cual, ¿sí?, esté todo centralizado, donde el usuario pueda consumir la información, el analista pueda generar los procesos, todo eso tenemos conectado, es más allá de dónde viene la información. La información puede venir de un tablero, puede venir de un proceso Spark, puede venir de un aplicativo Legacy. Eso ya no es una barrera, sino tengo una capa que es a la cual yo accedo y me simplifica, ¿no?, el gobierno y la accesibilidad a la información. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene Data Fabric en nuestras organizaciones? A ver, Data Fabric es mucho más allá que solamente el impulso de una tecnología. Es una metodología cultural que deberíamos empezar a incursionar en nuestras organizaciones. Tomando como premisa lo que es la autonomía, la productividad y lo escalable de la solución, ¿no? Autonomía y velocidad porque permite que las áreas de negocio, como estoy diciendo, consuman información que esté homologada y que puedan sacarle mucho más provecho para poder acotar los tiempos ante una eventual toma de decisiones. La productividad y la eficiencia porque al estar todo centralizado en una capa, el gobierno es mucho más sencillo, elimino tareas repetitivas, reduzco la complejidad de la operación un montón y eso al final del día también me impacta en los costos, ¿sí? Porque eso es la optimización y la escalabilidad, porque al yo tener una sola vez el dato, lo tengo centralizado, puedo estar mucho más consciente de mi consumo de los costos y eso es muy importante cuando ya estoy manejando mucha cantidad de datos, ¿no? Para continuar también, ahora me gustaría pasar un poco a algunos casos de clientes donde tenían algunas necesidades de arrancar de cero con una estructura de datos y otros donde ya tenían una estructura base pero no era eficiente. Para eso me gustaría primero arrancar con este caso en el cual tenían que arrancar una solución desde cero. En este caso, nosotros los guiamos al cliente para hacerlo de la forma más óptima posible. Pero primero me gustaría contarles un poco de este cliente y cuál era la problemática. Este cliente era un cliente del rubro logística y transporte, en el cual creció su operativa exponencialmente, pero sus áreas internas no crecieron a la misma velocidad que su operación. Entonces, ahí se notó con un desfasaje en que nos costó después tomar decisiones. ¿Y qué problemática tenía este cliente? En este caso, teníamos un coordinador que necesitaba poder asignar cuál es la persona, cuál era el conductor del transporte, pero para poder hacer eso, él tenía que hacerse ciertas preguntas. ¿Esta persona está habilitada? ¿Tiene el carnet vencido? ¿Sí? ¿Pasó por las capacitaciones correspondientes y requeridas? ¿Sí? ¿Puede manejar el tipo de vehículos para la carga que yo estoy necesitando? Todo esto lo estaba haciendo manual, porque como dijimos, eh, la operatoria creció muy rápido, pero la infraestructura no lo acompañó. Entonces, todo esto llevaba más de días en poder tomar una decisión concreta. ¿Por qué? Porque teníamos, por ejemplo, el área de recursos humanos le brindaba la información de las capacitaciones de las diferentes personas. Después por correo obtenía la información de las certificaciones, los carnets que esta persona estaba habilitado. Después venían listas de SharePoint, formularios manuales, bases de datos complementarias con información tanto de los vehículos de la flota como de los datos personales de la persona. Entonces, todo esto le llevaba un tiempo importante al coordinador obtener esa información. Pero más allá del tiempo, también había un riesgo operativo importante al hacer todo esto manual, ¿sí? ¿Cuál era este riesgo? Al ser manual, el riesgo que podía llegar a tener el coordinador es asignar a una persona que no esté en condiciones exactas para el tipo de vehículo. Entonces, ya ahí tenía un riesgo mucho más amplio que la misma compañía. Ya es un riesgo de seguridad vial, ¿no? De poder generar algún tipo de accidente por no estar capacitado, ¿sí? O otra de las cosas es
que algunas de esas certificaciones o los carnets no estén al día, lo cual empezar a generar multas, ¿sí? Por inspecciones que se le van haciendo que no cumplen los requisitos. Entonces, no solo era tomar la decisión más rápido, sino es tomar la decisión de una forma lo más eficiente posible. Entonces, nosotros ahí le armamos una propuesta con Data Fabric para poder subsanar ese valor. Entonces, nuestra propuesta fue armar una solución Data Fabric que centralice todos esos orígenes de datos. Para eso usamos una arquitectura Medallion, ¿sí? Para que esté poco familiarizado, la estructura Medallion suele regirse por diferentes capas de curado de la información. Suelen ser tres en línea base, puede ser, dependiendo de la complejidad, puede aparecer alguna que otra, pero suelen ser bronce, silver y gold. En este caso, es el ingeniero de datos lo que hizo fue empezar a poblar la información que venía de los diferentes orígenes de datos, tanto Excel, correos, base de datos, en la capa bronce, como primera estructura, para empezar a entrar dentro de lo que es Data Fabric. Lo que es la etapa Silver empezó el curado de esa información. Esto puede ser sacar información duplicada, entender qué tipo de datos es el que estoy manejando, para poder después llevarlo a la etapa de Gold. Y ahí donde entra lo que es el analista de datos y empezar a eh, entrelazar lo que es la información, poder generar los indicadores, las métricas, para que después el coordinador pueda consumir a través de un informe esa información. Y esto nos va a permitir también incluso empezar a encontrar información nueva o empezar a hacer actividades que hasta este momento no hacían. Por ejemplo, notificaciones y alertas, ¿sí? Entonces, a partir de tener la información unificada y centralizada, ya puedo generar alertas y monitoreo de, bueno, en cuándo se va a vencer un carnet de una persona, los vencimientos y demás. Ya el coordinador ya podía estar habilitado para hacerse esas preguntas que hasta el día de hoy no se estaba haciendo. Entonces, los beneficios de este caso fueron bastantes, ¿sí? Como dije, el riesgo en cuanto a seguridad vial y ante multas ya se disolvió, ¿sí? Porque, o se redujo en su mínimo impacto, porque ahora ya podía saber en qué estado de situación se encontraba el conductor de todo lo que es la organización. A su vez, al poder fusionar y mezclar la información que venía de diferentes orígenes de datos, ya podía tener un perfil más detallado. Si a esa persona le faltaba alguna capacitación, poder enviarla, ¿sí? Y ser más preciso con la asignación de cada uno de los personales que tiene la organización. Otras de las cosas nuevas que podía hacer ese coordinador, que hasta ese momento no podía hacer, tenía un dolor que es, todos los camiones tenían GPS, pero ellos notaban que había tiempo ocioso que no se podía registrar. Ahora, con la información centralizada, este coordinador podía entender en tiempo real dónde se encontraba cada uno de los camiones y entender dónde estaba el tiempo ocioso, ¿sí? Perdón, justo hice una pausa. Y esto es, si bien arrancamos por una sección de lo que es la compañía, nos permite escalar todas estas soluciones. Ahora podemos ir agregando diferentes áreas de negocios que no eran parte de la práctica inicial o de esta solución inicial y que puedan de alguna forma complementar y ir agregando nuevas informaciones, que hasta el día de hoy no era posible con la estructura actual, ¿sí? Esto es lo que respecta a este cliente del rubro logística. Pero también tenemos trajimos para ustedes también otro caso de uso, que en este caso en puntual, el cliente ya contaba con herramientas analíticas, ¿sí? En este caso es de rubro energía, una empresa de extracción y refinado de petróleo, en el cual teníamos un CEO que necesitaba ver ciertos indicadores puntuales. Necesitaba saber cuál era el avance real de una producción de un pozo, qué áreas presentaban mejor o peor performance, cuáles pozos, ¿sí?, realizaron mejores planificaciones en base al mes anterior y cómo fue también la producción respecto a los últimos 3 meses. Cuando esta persona quería generar esta información, se encontraba que estaba segmentada en 3 áreas dentro de su compañía. La construcción de pozo, que tenían los datos de avances y costos, esa información la tenían en Excel, en Teradata. El área de planificación e instalación, que tenía fechas y permisos de los pozos. Y obviamente la área de perforación y workover,
que tenía el resto de las tareas diarias, ¿no? De qué había pasado en ese pozo en particular. Cada una de estas tres áreas, como le estaba mencionando, tenían sus propios procesos, tenían sus propias herramientas, ¿sí? Pero cada una tenía una integración aislada de las otras áreas. Entonces, cuando el CEO quería ver, se encontraba que tenía tres tableros que tenían parcialmente la información. Y como si fuera poco, a su vez, cuando el CEO quería ver la información histórica o de los 3 meses atrás, no tenían la información guardada y alojada. Entonces, este es un buen caso donde la empresa ya contaba con estructura, pero no tenía una estructura Data Fabric que pueda ordenar, organizar todo esto. Entonces, en este caso, también propusimos una solución parecida como el otro en cliente, donde armamos una arquitectura Medallion, donde el ingeniero se extraiga la información y la unifique de las diferentes áreas, la limpie y genere gol. Pero acá, a diferencia del otro caso, entra un perfil nuevo que es el científico de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá una vez que empezamos a generar el histórico, ese histórico tuvo dos repercusiones. No solo empezar a generar el indicador que el CEO necesitaba, sino también me podía dar información para empezar a generar un modelo de predicción, ¿sí? En este caso, podían empezar a predecir en qué momento una maquinaria se iba a empezar a fallar por ciertos síntomas. Y a su vez, ahora el CEO tenía otra forma más de ver la información, porque no solo tenía el tablero, sino ahora se le incorporó inteligencia artificial para poder tener otra forma de consultar la información que hasta el día de hoy no tenía. Y obviamente también, como en el otro caso, notificaciones y alertas sobre errores de las cargas que eran inexistentes, hacer 3 procesos separados en paralelos. Entonces, ¿qué es lo que obtuvo este cliente? Obviamente que para el CEO tuvo la oportunidad de poder ver las métricas que hasta hoy en día no podían ver porque no se estaban cruzando y hablando las tres áreas en sí, podía ver la evolución, o sea, ahora ya podía saber qué pasó en el mes anterior y cómo se comporta contra el actual, cómo fue la planificación en base a la producción. Y como dije recién, el histórico me dio la posibilidad de abrir nuevas posibilidades de explotar la información, no solo para el SEO, para ver la historia, sino también para poder predecir comportamientos. Porque a partir de este modelo de predicción de roturas, podemos detectar tempranamente cuándo va a suceder un incidente, hasta con 15 días de anticipación lograron hacer esto. Porque mayormente siempre aparecen ciertos síntomas, entonces con inteligencia artificial podemos predecir con bastante exactitud en qué momento iba a tener un problema o iba a fallar esa maquinaria. Y no menos importante, ahora aparece un jugador nuevo que hasta este momento no podía hacer absolutamente nada, porque a veces es lo que estamos en el inicio de la charla. Quiero IA. ¿Y cómo la aplico? Pero si yo no tengo esto ordenado, nunca iba a poder un asistente con un chatbot tan sencillo poder conectarse a este modelo, a esa capa semántica ya estructurada y el SEO preguntarle cómo fue el mes anterior, cómo estoy hoy. Con esta estructura puedo llegar a una solución más acertada y reducir los tiempos de respuesta, que al final del día es muy importante para quien toma una decisión. ¿Sí? Bien. Ahora me gustaría charlar un poco y pasar a qué herramientas del mercado logro un poco una solución Data Fabric. ¿Sí? Perdón que hago una pausa. Me voy a parar principalmente en las tres grandes nubes, ¿sí? Si bien hay algunos otros proveedores que pueden llegar a hacer Data Fabric, no lo hacen en su plenitud y de alguna forma no cumplen estas 5 aristas de integración y preparación, gobierno y seguridad, almacenamiento, analítica y IA, ¿sí? Por eso en esta oportunidad les traje las tres que considero que sí aplican esta estructura. En este caso de AWS, algunas herramientas, como podrán ver, para no estar nombrando todas, tengo integración, puedo usar Glue o puedo usar Kinesis, Lambda, para el gobierno tiene su propio Data Catalog, tengo S3, tengo Redshift para parte analítica, tengo también inteligencia artificial,
con SageMaker, con todas estas herramientas dentro de la solución, puedo generar una estructura Data Fabric. Google también tiene lo suyo. En este caso, trató de armar su propia herramienta que la denomina Google Dataplex, que es unir ciertas herramientas que ya tenía dispersas dentro de su ecosistema en la nube y llevarla dentro de una plataforma cerrada. En este caso también, para nombrar algunas herramientas de Google, Google Data Fusion, Data Flows, ¿sí? Cloud Storage, BigQuery, Looker para visualización, Vertex AI, Gemini, ¿sí? Entre otras. Y por último, pero no menos importante, y acá me gustaría quizás hacer un doble clic, y es más que nada una recomendación, es si yo no tengo estructura todavía Data Fabric y, y quiero arrancar por un lado, sugeriría arrancar por Microsoft Fabric, porque de las tres es la que tiene el software como servicio, ¿sí? Tiene una metodología de suscripción en el cual me permite ir escalando. Entonces, puedo ir arrancando con algo más chico e ir subiendo en base a qué tanta necesidad voy teniendo en el medio, ¿sí? Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Bien, continuando un poco. Entonces, respecto a todo lo que hablamos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo sé si mi empresa tiene que adoptar una solución Data Fabric o no? Y aquí les dejo algunos puntos y algunas cosas a tomar en consideración. Es como un dato que nos ayuda un poco a llegar. Y el primero les diría si nuestra información está centralizada. ¿A qué referimos esto? Si todavía tenemos una sola base de datos, ¿sí? como estructura principal, no tenemos más de un aplicativo legacy, llegamos a tener un solo tablero. Entonces, en ese caso, no le recomendaría empezar a implementar, ¿sí? Por el tema de costo-beneficio, si todavía me encuentro en esa etapa de madurez en mi organización. Ahora, otra de las opciones que puedo hacer es, mi empresa ya está en crecimiento, que probablemente muchos se sientan identificados, que tengo varios procesos, ¿sí? Tengo muchas herramientas en diferentes áreas. Ya las áreas empiezan a usar sus propias herramientas, sus propias tecnologías, ¿sí? Tengo ya información on-premise y en la nube, ¿sí? Ya tengo varios tableros. Entonces, desde ese lugar, yo recomendaría, ¿sí? A la organización empezar a usar una estructura porque estoy viendo un crecimiento. Y el tercer punto, en cuanto a mi recomendación, que diría ya tendremos que estar implementando esta estructura, que son ya compañías que tienen decenas de sistemas, multicloud, grandes volúmenes de datos, quiere hacer analítica avanzada, quiere hacer IA, y ya un CEO ya está haciendo preguntas como ¿dónde está el dato? ¿Quién lo gobierna? ¿Cómo se genera? ¿Qué impacto tiene? Ya en ese caso ya creo que ya estamos corriendo desde atrás y es ya en lo inmediato tendremos que incorporar esta solución, ¿sí? Perdón, nuevamente, se me está secando la garganta. Bien. Bueno, para ir un poco cerrando la charla y ir resumiendo lo que fuimos charlando sobre Data Fabric, me gustaría dejarles una reflexión, eh, que es, hasta ahora hablamos que Data Fabric, más allá de lo que es más allá de tecnologías, es una metodología que debemos incorporar, que permite conectar, ¿sí? Integrar diferentes tecnologías en un solo lugar, que me permite escalar y agregar nuevas fuentes de datos, que me invita trazarlo y gobernarlo, ¿sí? Pero que también a su vez nos prepara para afrontar los desafíos futuros, ¿sí? Y aprovechar sobre todo el potencial de la inteligencia artificial que ya está entre nosotros, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que les traje hoy para hoy.
Y cualquier cosa, estoy abierto a que me hagan preguntas. Entiendo que hay un espacio. Voy a estar leyendo si hay alguna pregunta. Y si no, bueno, les agradezco mucho eh, haberse sumado a la charla. Déjenme un segundito que vamos a estar corroborando si hay preguntas. Bien, acá tengo una pregunta de Jessica que dice lo siguiente. En el transcurso de la charla hablaste de sugerir empezar por Fabric. ¿Por qué? Bien, bueno, ahí sugiero Fabric un poco, es por lo que decía de dentro de las tres grandes nubes, nos, es la única de las tres, si se quiere, que tiene un modelo de suscripción escalable que nos permite arrancar con poco costo y en base a que mi organización empieza a necesitar más procesos de transformación o más tableros, puedo ir subiendo a la suscripción, parecida como si fuese en el caso de Netflix, e ir escalando hasta alcanzar lo que uno necesita. Entonces, si yo no tengo nada, me parece que es un buen punto de partida. O si tengo algunos convenios, ya que Microsoft a veces suele estar muy arraigado en muchas de las organizaciones, es un buen lugar donde comenzar. Pero decirles que también tanto Google o como AWS cumplen a grandes rasgos las mismas soluciones. Así que, bueno, les agradezco mucho por su tiempo y espero que hayan disfrutado la charla. Los vemos en siguientes charlas. Muchas gracias.